comisión. En nombre de Dios y de la patria, entonces, damos inicio a la presente sesión de Comisión de Trabajo y Previsión Social. No sin antes saludar muy especialmente a quienes son integrantes permanentes en nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Matías Walker y, por cierto, el senador Gastón Saavedra. Entendemos que el senador Moreira y tanto el senador también Galilea se sumarán en los próximos minutos. Quiero saludar también especialmente a los representantes del Ejecutivo, en particular al subsecretario Bocardo, quien está aquí presente. Entendemos que hay excusas por parte de la ministra del Trabajo, que ha sido con... y bueno, solo saludar también a nuestra secretaría y de inmediato darle la palabra, a ver si hay cuenta, señora secretaria. Hay cuenta, presidenta. Primero, un oficio del ministro de Economía que, dando cumplimiento a la ley 21.456, informa a la Comisión sobre las solicitudes de subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay una solicitud de la ONG Oncomamás para exponer en relación con el proyecto de ley que modifica la ley SANA, la conocida como ley SANA, que está en nuestra comisión. También hay una solicitud de audiencia de asociaciones de funcionarios vinculados a la Municipalidad de Valdivia para presentar, ellos quieren que sean escuchados, quieren informar sobre la situación laboral y de salud que los afecta. Después, aquí está el oficio, presidenta, sí, se lo voy a hacer llegar. ¿De la senadora Gatica? Gatica, sí, de la senadora Gatica. Y finalmente, presidenta, dar cuenta de las excusas de la ministra del Trabajo debido a compromisos asociados a labores ministeriales y nos indica que en su representación concurre el subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo. Bien, agradecemos la cuenta, señora secretaria, y antes de comenzar con los puntos por el cual hemos sido convocados, quisiera hacerle la palabra a los colegas senadores si hay puntos o temas varios. Senador Saavedra. No. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por favor, no me maltrate. Bueno, oye, primero pedir, presidenta, citar, convocar, invitar al subsecretario de Interior, Manuel Monsalves Benavide, y a la directora de presupuesto, Javiera Martínez. ¿Por qué situación? Están pendientes todo lo que es el pago de las pensiones de los mineros de la zona del carbón o de la cuenca del carbón, como se conoce. Este es un tema de largo alcance, conocido por todo el país y que se produce por efectos del cierre de las minas de carbón y que allí se adoptó una medida de pensiones de gracia y otro tipo de estipendios para apoyar a los mineros que dejaron de laborar en la Empresa Nacional del Carbón, en minerales de Schwager, de Curanilahue, de Lebu, en fin, en donde están los diferentes establecimientos mineros, junto con aquellos que eran recolectores, los chinchorreros, y que eran parte de todo lo que es el proceso de extracción del carbón en aquel tiempo. Entonces, solicito y reitero la petición para que se nos entregue aquí en esta comisión, que además no es de trabajo solamente, sino que es de previsión social, cuál es el estado de esto y cuáles son las decisiones que se tienen como gobierno para el pago de pensiones de gracia que están pendientes, reitero, para estos mineros. Me gustaría que esto sí ocurriera a más tardar el próximo miércoles o, en su defecto, convocáramos una sesión especial. Para este tema. Muy bien. Recogemos la petición y resolvemos en algunos segundos en conjunto con algunos. El segundo punto que quiero plantear. No, sí, muy bien, senador Saavedra. Somos todos testigos y hemos sido parte de todo un proceso de la sociedad civil organizada en que se nos ha pedido a nosotros como integrantes de esta comisión presentar un proyecto en su momento para tener una jornada de trabajo a distancia, teletrabajo y denominada híbrida, que permite que fundamentalmente las madres que están embarazadas o efectuando labores de cuidado, trabajando en labores de cuidado, puedan tener acceso a este tipo de jornada. Este proyecto es el boletín 15.809-13 y solicito encarecidamente, presidenta, que la próxima semana o cuando usted estime conveniente, también es emocionante este proyecto,
permita que lo tratemos no sé, pues en la organización de la tabla y podamos avanzar en él. Es altamente conveniente, sobre todo, mira, se está terminando todo lo que es, o se terminó ya, pareciera ser, todo lo que es el estado de emergencia sanitario, pero ha sobrevenido todo lo que son otros tipos de patologías broncopulmonares que tienen afectadas a las mujeres y a los niños y niñas en nuestras casas. Lo digo porque soy abuelo de reciente data, entonces estamos complicados en el tema. Y agregar en este punto que además permite la integración de la mujer al trabajo. Este tipo de proyectos abre la puerta para eso. Y yo soy partidario, y voy a ser hincha de esto, que todas las medidas que tengamos que tomar para lograr la integración plena de la mujer a el trabajo y al desarrollo, por lo tanto, en ese ámbito de la vida, hay que tomarlas. Y este proyecto creo que contribuye desde ese enfoque a esta misión que como sociedad además nos hemos autoimplementado. Así es que reitero la petición de tocar este proyecto, querida presidenta. Gracias. Muy bien. Senador Matías Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. La saludo a usted, a todos los senadores de la comisión y por supuesto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Como nos sesionábamos hace 2 semanas y tuvimos la semana regional entre medio, le pido excusas, pero tenemos varios temas pendientes que nos interesa a propósito de la cuenta plantear. Efectivamente, uno, el que hacía alusión, el diputado Saavedra, el senador Saavedra, ex diputado, ex colega, que uno de los autores precisamente de este proyecto de teletrabajo, como se han denominado por parte de las organizaciones, el Yo Quiero Estar, que el 15.809-13 también me interesa mucho ponerlo en tabla y preguntarle cuando corresponda al subsecretario qué pasó con el anuncio que se supone iba a hacer el Ejecutivo la semana pasada. Me dicen las organizaciones que algunas las habían citado a una actividad que finalmente se suspendió. Al parecer hubo falta de acuerdo para poder hacer los anuncios. Sería muy importante tener claridad al respecto y desde luego poner en tabla el proyecto con o sin indicaciones del Ejecutivo. Ojalá con indicaciones del Ejecutivo, pues eso nos ayuda a ordenarnos mucho y quisiéramos saber la disposición del Ministerio en eso. Lo segundo dice relación precisamente con la comunicación de OnComa+, a propósito de la reforma de la ley sana. Yo me reuní con OnComa+ en La Serena, tienen mucho interés de poder participar, así que entiendo que ya se dio cuenta en la sala del envío del proyecto en la Cámara, así que podríamos ponerlo en tabla si así usted lo dispone, presidenta, y invitar a OnComa+, que tienen mucho que decir y que nos han acompañado en ese proyecto desde el principio. Respecto de la solicitud de el senador Saavedra de invitar al subsecretario del Trabajo y a la directora de la DIPRES, No, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y de la directora de la DIPRES, me atrevo a plantear, si lo tiene bien usted y el senador Saavedra no le incomoda, que pudiéramos aprovechar la instancia para preguntarle por la situación de las pensiones de gracia de los trabajadores portuarios. Probablemente ustedes también tienen muchas situaciones pendientes en el puerto de Talcahuano y sé que hay situaciones pendientes tanto respecto a los trabajadores del puerto Coquimbo como de los trabajadores del puerto Valparaíso. Entonces, por economía procesal, en esa misma instancia, con la venia del senador, del solicitante, no hemos resuelto todavía que podamos acumular autos y poder incorporar también esa situación de los pensiones de gracia y bonos de mitigación de los trabajadores portuarios. Y por último, sería un acto de cinismo de mi parte haber planteado públicamente el tema de cinismo y no hacerlo en esta instancia, que en la Comisión de Trabajo obviamente ha habido una preocupación pública por las circunstancias de la salida del subsecretario de Previsión Social, los impactos que puede tener el trámite de la reforma previsional. Muchos de nosotros ya habíamos sostenido conversaciones con el subsecretario
Cristian Larraín, con el objeto de ver en qué estaba la reforma previsional, tratar de sentar las bases para un acuerdo, y no con el afán de generar una polémica, pero sí me parece que esta es la instancia donde podemos invitar a la ministra. No quiero incomodar al subsecretario, que está por una casualidad, en este caso representando a la ministra, pero que podamos invitarla cuando ella pueda y usted disponga a tener una explicación pública respecto a la salida del subsecretario. Gracias, presidenta. Muy bien, gracias, senador Walker. Senador Galilea, ¿algún punto vario? ¿Alguna solicitud? Micrófono, por favor. Hay controversia respecto a... No quiere que se vea el tema. Miren, Es que nunca va a tener puerto, entonces por eso lo quiere. va a depender de los senadores y senadoras. Ñuble va a avanzar sobre... No, a nosotros nos urge más que nada de tener un desarrollo costero que haga complejo y más difícil. No quiero señalar ni imputar nada, pero sí el uso del recurso pesquero, que muchas veces es, digamos, es abordado, por decirlo de alguna manera, o aprovechado por las regiones contiguas, como la séptima o como la del Biobío. Entonces, bueno, quisiera valorar, estimados colegas senadores, las propuestas que ustedes han hecho, que me parecen de toda razón, poder contenerla primero. La citación, ¿cierto? Más bien la invitación que se hace, ¿cierto?, al subsecretario del Interior a propósito, ¿cierto?, lo que ocurre con los trabajadores, ¿cierto?, que, bueno, como sabemos, se convirtieron a distintas labores a propósito del cierre de las minas de carbón, así que sin duda daremos curso. Lo que sí es importante señalar que estamos sumamente apremiados con los tiempos, o sea, se hace imposible en una sola sesión de 1 hora y media, salvo que haya acuerdo para extender, comenzar más temprano o establecer digamos, una fecha. Y ahí tenemos una complicación, porque el día lunes, que es el día que a lo mejor tenemos más disponibilidad, las salas van a estar sumamente ocupadas en el Congreso en Santiago a propósito del trabajo que va a iniciar el Consejo Constitucional. Entonces creo que, si me permiten, veamos una fecha alternativa o una propuesta para la próxima semana de poder cumplir con todas estas solicitudes y que tengamos a lo mejor 1 hora de inicio, media hora antes, para que podamos recibir a los personeros que ustedes han señalado y por cierto, avanzar. Lo respecto a los proyectos, creo que hemos solicitado también al resto de los senadores, ¿cierto?, poner sus prioridades respecto a aquello. Vamos a hacer un pequeño estudio respecto a lo que ha sido, pero me parece de toda lógica que pongamos algunos proyectos que ya vienen de la Cámara, que están listos para poder discutirse en tabla, y en eso vamos a tener especial cuidado y por supuesto nos sumamos a la incorporación de la discusión de esos proyectos. Solo veamos las fechas para no entorpecer el curso de los proyectos que hoy día están con suma urgencia y la discusión que tenemos en tabla. Lo segundo, en relación a la visita del subsecretario, yo creo que es importante, ya dado que él está en la condición hoy día de sustituir o subrogar, o no sé, a la ministra del Trabajo, que esperemos la comparecencia de ella. A mí me parece importante. Ella ha sido invitada hoy día por otros temas, pero sin duda que la contingencia nos apremia y nos convoca también como Comisión de Trabajo a tener, por un lado, claridad respecto a cuáles son, en definitiva, las razones que se esgrimen desde el Ejecutivo para la salida del subsecretario. Yo creo que aquí es importante señalar cuál es la causal final. Y lo segundo, que esto efectivamente no entorpezca ni empañe en nada el tema de fondo, que es cómo seguimos con una reforma previsional que hoy día es necesaria, que lleva más de 7 años con distintos proyectos en 2 gobiernos anteriores y que hoy día obviamente no sabemos cómo está en definitiva el avance. Sabemos que hubo una mesa que concluyó su trabajo, que esto estaba discutiendo en el seno de la Cámara de Diputados y que luego a nosotros nos tocará, ¿cierto?, revisarla. Para los efectos, y yo inmediatamente le quiero dar la palabra al subsecretario, que había una solicitud que hiciéramos y que efectivamente pudiéramos tener un actualizado, por así decirlo, el avance de esa reforma, ese proyecto de reforma al sistema de pensiones, que quisiéramos, ojalá pudiera hacérsenos llegar, y sin duda que el subsecretario a lo mejor nos podrá dar alguna información respecto a aquello.
Y obviamente que hay toda la disposición para nosotros también en lo futuro de poder invitar a quienes puedan añadir antecedentes, que puedan mejorar o puedan hacer observaciones y propuestas respecto al proyecto previsional cuando esté en el seno de la comisión. Y en ese contexto creo que no hay nadie que se reste y sin duda probablemente vamos a tener a bien poder convocar a quienes han manifestado, cierto, tener propuestas, y entre ellos, por cierto, el ex subsecretario, cierto, del trabajo, pero es una cuestión que vamos a ver una vez que tengamos el proyecto acá radicado en nuestra Comisión del Trabajo en el Senado. Yo quisiera al mismo tiempo dar inicio al primer punto de la tabla y de esta manera plantea las preguntas. Le damos la palabra al subsecretario para que demos, como dice nuestro punto 1, inicio el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales. Este es un proyecto que entiendo está con suma urgencia. No me aparece. El día de hoy vence. O sea, vence la suma urgencia hoy. Hoy, pero puede que en la cuenta venga la renovación. Ya, entonces eso a lo mejor el subsecretario nos podrá dar luces y de inmediato le damos la palabra al subsecretario para que nos entonces ilustre respecto de este proyecto, que está contenido, por cierto, en el boletín 14685-13. Sí, bueno, por su intermedio, Presidenta, saludar a los senadores y senadoras y bueno, ya los asesores y los que trabajan aquí en esta comisión. Simplemente referirme al la consulta que hacía el senador Walker respecto a la agenda de cuidados y conciliación que tiene el Ministerio. Es de conocimiento público que hubo una mesa donde se han trabajado distintos temas, dentro de los cuales se ha discutido, de hecho con todas las organizaciones que en su momento también han concurrido acá a ambas cámaras respecto a materias vinculadas con teletrabajo, jornadas híbridas y otro tipo de materias que son de interés de permisos especiales, que son no solo materia de interés de estas organizaciones, sino además que hay una gran cantidad de proyectos, tanto en el Senado como en la Cámara, que han sido discutidos y tramitados desde la pandemia en adelante. En ese sentido, simplemente señalar que esta agenda del Ministerio se mantiene, no es algo que... pero sí hubieron dos elementos que nos pareció importante señalar. El primero era que, y como ha sido la tónica de este ministerio, es la necesidad de construir acuerdos importantes para arribar con estas materias acá al Congreso, y en ese sentido evaluamos que había que hacer un trabajo prelegislativo un poco mayor antes de hacer los anuncios, y en eso estamos ocupados. Y el segundo, que también tenía que ver con algunas preocupaciones relativas a la empleabilidad a partir de estas modificaciones, y por lo tanto estamos haciendo esas evaluaciones para poder prontamente dar señales. Además que esto lo hemos conversado durante la tramitación del proyecto 40 horas, también esto fue algo que se discutió en su momento, lo conversamos con distintos senadores y senadoras, por lo tanto, al menos en ese trabajo, como ministerio no hemos descartado ni cancelado esta agenda de conciliación, pero sí evaluamos que era pertinente tomarnos un tiempo mayor para poder hacer este anuncio, entendiendo también que hay algunas temporalidades que están asociadas a la emergencia sanitaria que sabemos que nos apuran. Así que por lo menos señalarle eso, senador Walker, respecto a esta materia, y por lo tanto esperamos prontamente dar algunos anuncios respecto a cómo sigue esta agenda. A bien de que obviamente aquí en el Senado tienen la completa autonomía para ir avanzando en estos proyectos, pero sigue siendo una materia de mucho interés. Hay un trabajo acumulado en el Ministerio y por lo tanto nos interesa seguir trabajando en esta agenda. Eso es lo que podría informar respecto a la consulta del senador Walker. Así que si les parece bien, para comenzar la presentación. Muy bien, tenemos presentación, ¿verdad?, para este proyecto. Sí. Perfecto. Bien, como saben, este es un... ¿Sí? Es que me está escribiendo el senador Moreira y que me pide que lo haga en su nombre, lo que estábamos tratando acá, que él está de acuerdo efectivamente
en la postura que hemos tomado respecto al subsecretario de Previsión Social, respecto de convocarlo, de invitarlo a esclarecer la situación y también el tema de fondo, que una cosa es las medidas por los hechos que hemos conocido por la prensa y la otra es la discusión respecto de el modelo de previsión que él estaba planteando. Sí, en relación a eso ya hemos definido entonces cuando llegue el proyecto vamos a tener y esperar la visita de la ministra Jara para que tengamos la versión oficial y en base a eso tomar algunas medidas una vez que empezamos a discutir el proyecto. Ahora, lo segundo era algo que planteé previamente, era tener un actualizado y una información respecto a en qué va el proceso del proyecto de reforma previsional. Tal vez antes de comenzar con el estudio de este proyecto, si nos pudiera ilustrar, subsecretario, si no, o probablemente si no está, digamos, preparado para ese punto, a lo mejor después hacernos llegar, pero a lo mejor algunas luces generales de lo que va el proyecto, el estado de situación del proyecto de reforma previsional. Sí, yo respecto a ese punto lo que podría informar es que voy a notificarle a la ministra de esta solicitud para que les pueda hacer llegar toda la información pertinente. Como saben, eso está anidado en la otra subsecretaría y por lo tanto creo que sería lo más prudente que ella informara en una pequeña minuta el estado de avance. Pero eso yo por lo menos sí, a lo que me comprometo es hablarlo hoy día con la ministra para que pueda llegar ese informe acá a la comisión y puedan tener ese estado actualizado del estado de la reforma. Bien, simplemente para contextualizar, este es un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de dirigentes sindicales. Estaba en el segundo trámite constitucional, esto es una moción original de la actual ministra Hernando, los diputados y diputadas o exdiputados Tucopel Jiménez, René Zafirio, Gabriel Silva, Víctor Torres, Iván Flores, Fernando Mesa y Alexis Sepúlveda. Y esto ya se tramitó en su momento en la Cámara y en ese contexto el Ejecutivo también presentó indicaciones y participó de la discusión del proyecto. Esta es una moción parlamentaria que busca evitar que las solicitudes de desafuero se utilicen para castigar la labor de los dirigentes o las dirigentes sindicales. Esto se proponía una ley interpretativa del artículo 243 del Código del Trabajo que regula la cesación del fuero sindical por sanción aplicada al tribunal competente, lo que en el trabajo legislativo se reforzó en una norma expresa y aborda particularmente los efectos que pueden ocurrir en los dirigentes sindicales y particularmente con el derecho de libertad sindical. Este desafuero solicitado al tribunal en caso de dirigentes sindicales procede por las causales del artículo 160 del Código del Trabajo donde están establecidas en el caso de que se ha denominado despido como sanción, lo que procede en caso de que él o la trabajadora para estos efectos o él o la dirigente sindical incumpla gravemente el contrato. Eso está definido en el Código del Trabajo, por ejemplo, que se ausente injustificadamente, genere perjuicios materiales intencionales a las instalaciones, injurias al empleador, entre otras. La siguiente, por favor. En este contexto, como Ejecutivo presentamos una serie de indicaciones que apuntaron principalmente a fortalecer el fuero sindical ante eventuales represalias del empleador, fijar condiciones para la solicitud del desafuero a propósito de eventuales injurias, que es donde se centra el proyecto. Esto hay que señalar, no es sobre todas las causales de despido, sino que particularmente sobre eventuales injurias de los dirigentes sindicales, considerado que por su labor se encuentran generalmente expuestos a emitir opiniones y finalmente considerar la situación que se genera al utilizar el juicio de desafuero como un mecanismo de represalia respecto a los dirigentes sindicales. La siguiente, por favor. Ese es el contexto, esos son los antecedentes, ese fue el marco de la discusión que se dio en su momento en la Cámara. En el contexto, el Ejecutivo presentó, como les decía, indicaciones, una serie de indicaciones que apuntan justamente a lo que señalaba. Creo que esta está repetida, sí. La siguiente, por favor. Aquí. En el artículo 164, que se consigna que la autorización del tribunal respecto del desafuero no podrá concederse cuando los hechos en los que se funde la solicitud consistan en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales, para acotar un poco el marco de acción, y solo se podrá solicitar la autorización al juez de desafuero cuando exista sentencia acreditada de las injurias proferidas. Es decir, no es que el empleador no pueda ocupar ante eventuales injurias y columnas se proceda a un juicio de desafuero sindical, sino quiere que la lógica es que primero esté constatada la injuria para que después pueda ser
una causal en un eventual juicio de desafuero sindical, ya que de lo contrario, esto a veces como práctica reiterada puede significar estos abusos de la práctica. Y particularmente en el artículo 289 será considerada práctica antisindical del empleador solicitar el desafuero de un dirigente sindical con abuso de derecho. Y ahí el tribunal deberá ponderar la existencia de motivos plausibles para litigar y la concurrencia de otros aspectos que signifiquen un desestímulo a la actividad sindical, tales como el rechazo previo y reiterado solicitado de desafuero sindical o el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamente en hechos que se enmarcan en el ejercicio legítimo de las funciones sindicales. La siguiente, por favor. Comentarios y análisis. El Gobierno comparte el objetivo del proyecto, esto también a partir de una experiencia práctica de diálogo permanente con las organizaciones sindicales, donde excluyendo la procedencia del desafuero cuando los hechos en los que se funde la solicitud consistan en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales contenidas en el artículo 220 y en los tratados internacionales ratificados por Chile. También hay que señalar que en el primer trámite constitucional se dio una discusión respecto a la noción de actividad sindical ilícita, al menos a nuestro juicio, y tal como lo señala el Comité de Libertad Sindical de la OIT, incorporar este concepto genera efectos estigmatizantes y principios de la libertad sindical, ya que solamente hay actividad sindical. Si hay alguna actividad ilícita, eso ya está contemplado en los códigos y por lo tanto incorporar ese elemento, como lo ha señalado la OIT, puede generar efectos estigmatizantes en la acción sindical. La siguiente, por favor. Considerando lo anterior, el ejercicio de la libertad sindical de expresión puede generar conflictos a propósito que el empleador considere que lo expresado un dirigente o una dirigente se trata de una injuria, conductas tipificadas, como hemos señalado, en el Código Penal y dice relación con toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Con todo, la calificación jurídica de esta conducta de esta naturaleza es un aspecto privativo de los tribunales de justicia. Los empleadores a priori no tienen la competencia legal de determinar que es un hecho constitutivo de un ilícito penal, especialmente porque esto implicaría asumir potestades no reconocidas en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que aquí se está planteando es que efectivamente la calificación de esta eventual injuria sea calificada por el tribunal competente. La siguiente. De esta forma, con el objetivo de resguardar el correcto ejercicio de la libertad de expresión como garantía para el ejercicio de derechos sindicales, ha implicado reconocer la necesidad de que en el momento de solicitar el desafuero por esta causal, que va a seguir existiendo en el Código del Trabajo, deba requerirse una sentencia ejecutoriada. Esa es la lógica de la modificación. El empleador se encuentra habilitado para ejercer la respectiva acción penal que permita calificar una determinada conducta como injuria, esto considerando que si bien existe una potestad disciplinaria por parte del empleador, esta encuentra como límites los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, como lo es sabido la libertad sindical. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que se plantea es que se haga que sea el tribunal competente el que finalmente califique esta acción. La siguiente. Es relevante para el Gobierno la incorporación expresa de una práctica antisindical y el establecimiento de una actuación de oficio de los tribunales a propósito del eventual abuso en las solicitudes de desafuero, porque esto lleva la potencial disputa o conflicto o negociación a un ámbito por fuera de la relación laboral, toda vez que muchas veces estos requerimientos podrían apuntar a generar un desmedro, no ajustándose a los propósitos que motivan su autorización, siendo utilizado como una herramienta de presión. Creo que aquí estamos ya para irse finalizando. Sí, la final. Entonces, para finalizar, para el Ejecutivo es importante que no ocurran situaciones en que, cumpliendo el rol que corresponde a los dirigentes sindicales, estos se vean afectados por juicios de desafuero, especialmente cuando se enmarcan en las actividades propias de una organización sindical, velar el correcto cumplimiento de la normativa laboral o representar a sus afiliados ante la empresa. Por ese motivo, este proyecto, a nuestro juicio, refuerza la protección de la libertad sindical como derecho fundamental, protegiendo a los dirigentes y dirigentes sindicales en el ejercicio de su labor, así como también estableciendo claros mecanismos para que el empleador pueda ejercer las acciones que estime pertinentes dentro de los parámetros que establece la ley. Simplemente para finalizar, señalar que como les decía, es una moción que parte de una moción parlamentaria. Nosotros como Ejecutivo compartíamos el espíritu general del proyecto. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el Ejecutivo indica el proyecto y esto permitió que si también tuviera algunas mejoras, el proyecto se enriqueciera.
Y ahora que se encuentra en este segundo trámite, como siempre la disposición del Ejecutivo siempre es a seguir enriqueciendo los proyectos y por lo tanto también disponibles para, ante la evaluación obviamente de los senadores y senadoras acá, seguir participando de los diálogos que correspondan, porque creemos que este es un proyecto que busca resolver un problema específico que muchas veces enfrentan dirigentes sindicales y creemos que también de esta manera se garantizan, por un lado, los ejercicios de la libertad sindical y por otro también se resguardan los derechos que también tienen los empleadores a establecer las acciones que estimen pertinentes ante este tipo de situaciones. Muy bien, le agradecemos al subsecretario. Ofrecemos la palabra respecto a la presentación de este proyecto a los colegas. Y antes de eso, perdón, Sí, senador Walker, en relación a las urgencias, no nos quedó claro entonces que se va a renovar la urgencia esta. ¿Cómo va a ser el tema de los tiempos? Estamos en este momento evaluando la urgencia porque hay otro par de proyectos que están en agenda y por lo tanto le informaría al final de la sesión a la secretaria para que tenga claridad de las... Sí. ¿Ah? Muy bien, senador Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. A ver, yo creo que es un proyecto que tiene que discutirse en su mérito. Me llama la atención la urgencia por parte del Ejecutivo versus otros proyectos como la reforma de la ley sana, que a juicio de mi humilde opinión, como humilde senador de la región de Coquimbo, debería tener prioridad, pero bueno, la urgencia las pone el Ejecutivo, las tablas obviamente la presidenta dentro de sus facultades. Es un proyecto complejo, porque acá hay dos bienes jurídicos en pugna, de alguna manera. Obviamente la protección a los trabajadores, el principio de la titularidad sindical, el fortalecimiento de la titularidad sindical, del fuero laboral de que gozan los dirigentes, me parece son principios muy importantes de siempre estar perfeccionados. Hay otro principio que debemos resguardar que cada vez es un principio menos protegido, tanto en nuestra legislación como en la jurisprudencia de los tribunales de justicia, que es el derecho a la honra de las personas. A mí lo que me complica del punto de vista estrictamente jurídico, presidenta, de este proyecto es como la minusvalía del derecho a la honra de las personas como bien jurídico protegido. Tal vez sería interesante, me gustaría escuchar al asesor Francisco del Río, que tiene una vasta experiencia, muchos años y décadas en este tipo de proyectos en materia de fuero laboral, escuchar una opinión doctrinaria, que no se ría el asesor, por favor. Lo digo con mucho respeto, por cierto. Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Muy bien, senador Walker. Senador Galilea. Gracias, presidenta. A ver, aquí hay dos temas que creo que debieran concentrar nuestra atención. El primero es esta regla de que si es que se va a pedir desafuero por injurias, tiene que estar condenado por injurias previamente el dirigente sindical. Me parece que pone un estándar que finalmente hace ilusorio pedir el desafuero por injuria, porque un juicio por injuria puede demorar años, y por lo tanto, bueno, quizás podría verse una figura de decir, bueno, si es que estoy pidiendo desafuero por injurias, bueno, que exista una presentación de una querella por injuria, para que se vea que no es un tiro al aire el reclamo del empleador en este caso, sino que es algo que va en serio, que tiene pruebas, en fin. Creo que ahí hay que resolver algo que no está bien resuelto. O sea, esperar a que termine un juicio de esa característica para poder ejercer un derecho es lo mismo que decir que simplemente no va a existir ese derecho, es lo que tengo la sensación.
Y el segundo tema que me causa ruido es lo último, esta nueva causal de la causal del artículo 289, ¿verdad? 289. Que esta sanción por solicitar el desafuero de un dirigente sindical con abuso de derecho. El abuso de derecho puede existir en términos generales y existe en algún otro tipo de legislación distinta a la laboral, pero creo que debe ser construido de manera mucho más objetiva de lo que se plantea en esta propuesta. No me niego a que pueda existir la figura, pero creo que tiene que ser mucho más trabajada, acotada, cómo se llega o no se llega, y que no sea puro así como considero que esto es abuso. No, tiene que haber condiciones, número de solicitudes, plausibilidad o no, fallos en contra, en fin, algo mucho mejor construido para llegar a determinar una causal como esa. Así que yo, sin prejuicio, que me encantaría, por supuesto, también escuchar a don Francisco del Río. Francisco del Río, ¿no? Sí, Francisco del Río. Yo dejaría planteadas esas dos temáticas como temas que hay que profundizar e intentar resolver mucho mejor de cómo vienen planteados desde la Cámara. Gracias, Presidenta. Ya. Perfecto. Nos indican que estos dos proyectos están con suma urgencia y señalan desde el Ejecutivo que están renovando la suma urgencia y también ley sana. Por tanto, tenemos urgencia en tratar prontamente estos tres temas. Mi propuesta, a propósito, como primera medida, creo que sería interesante que los asesores trabajen, digamos, y estudien este proyecto, ya que viene el segundo trámite, hay análisis, me imagino, cuestionamientos ya hechos, es un proyecto artículo único y podemos avanzar. A propósito de poder generar en la próxima sesión invitados, tanto a esto como el que viene, yo creo que podemos hacer las dos cosas en ambas sesiones, sin perjuicio que podamos tener el lunes para los otros temas que ustedes han señalado. Y de esa manera, digamos, podamos avanzar en una votación en general la semana subsiguiente o la sesión subsiguiente. Más o menos en esos tiempos, creo yo, porque tenemos igual 15 días, por tanto, hay ahí una ventana de tiempo. Y en razón de lo que ustedes han solicitado, yo quiero cederle entonces de inmediato la palabra al subsecretario y luego escuchar al asesor, ya que está acá presente, o prefieren al revés. ¿Al revés? Perfecto. Entonces, escuchamos entonces al señor del Río, quien es asesor y, como ustedes han dicho, tiene una larga experiencia en estas temáticas. Bueno, eso lo veremos, ¿eh? Así que tiene la palabra, señor del Río. Gracias, Presidenta. Saludar al subsecretario por su intermedio, a los senadores. Me tocó participar en la discusión de este proyecto en la Cámara de Diputados. También sufrió algunas pequeñas modificaciones de redacción en el primer, principalmente en lo referido a la legitimidad o la ilegitimidad de la acción sindical. Ahí se logró una redacción más o menos plausible. En realidad mis observaciones son relativas a 3 puntos, 2 de los cuales ya se han tocado algo, y que creo que sería muy bueno escuchar la voz de especialmente abogados litigantes. El primer punto es que en el numeral 1, letra A, es más bien una constatación este inciso, puesto que dice que la autorización del tribunal no podrá concederse cuando se funda en la solicitud consista en actos o conductas propias de la actividad sindical. Es decir, a contrario sensu, no entiendo cómo se podría conceder un desafuero cuando las acciones son parte de la actividad sindical. No tendría sentido. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, en la letra B, cuando se exige sentencia firme y ejecutoriada para acreditar el delito de injuria, se hizo presente también de que esperar 1 o 2 años al término de un proceso penal hacía prácticamente ilusorio. O sea, ¿qué pasa entre medio con el trabajador? Probablemente haya otras consecuencias que dejan ilusorio el derecho al desafuero.
En alguna parte se propuso, por ejemplo, y esto puede servir el trabajo que podamos hacer con los asesores, es que como garantía de seriedad es tener presentada una denuncia penal por injuria. Ya verá el proceso cómo se desarrolla. ¿Ya? Y quizás lo más preocupante, a nuestro juicio, es la nueva práctica antisindical, puesto que está redactada en términos bastante vagos y generales, ¿ya? Porque dice que el tribunal se pronunciará de oficio tras no otorgar la autorización del desafuero, ¿ya? Y ponderará la existencia de motivos plausibles para litigar. Eso es un término judicial que tiene ya su trayectoria y su jurisprudencia, pero dice la concurrencia de otros aspectos que signifiquen un desestímulo de la actividad sindical. ¿Qué es lo que es un desestímulo de la actividad sindical? O sea, hay que probar que tras la denuncia de desafuero bajó la afiliación sindical, o hubo personas que se retiraron del sindicato, o que el índice de afiliación bajó, se mantuvo pero bajó, en fin, hay un término demasiado vago e impreciso. O el rechazo previo y reiterado de solicitudes de desafuero. ¿Qué es lo que significa previo y reiterado? Bueno, previo, evidentemente, que haya habido sentencias anteriores, de aquí habla de los últimos 3 años. Pero reiterado, ¿qué significa reiterado? Que todas tienen que haber sido en contra. ¿Qué pasa si se presentaron 5 solicitudes de desafuero y se rechazaron 4 y se acogió una, o 2 terminaron en un acuerdo extrajudicial? En fin, aquí realmente pareciera ser una norma que hay que observarla con cuidado. Ahora, también señala como último hecho, que yo creo que es un error, es que el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamenta en hechos que se enmarcan en el ejercicio legítimo de las funciones sindicales. El problema es que ese no es un análisis ex ante. Si la acción del dirigente sindical se enmarcó en los fines legítimos de sus funciones, es algo que va a determinar la sentencia, no ex ante, no en un análisis ex ante para condenar al empleador por práctica antisindical. Esos comentarios, presidente, tenían en relación a este proyecto, habiendo participado en la discusión en la Cámara de Diputados. Gracias. Muy bien, don Francisco del Río. Entonces, gracias por su intervención y le damos la palabra al subsecretario entonces. Bien, por su intermedio, presidenta, bueno, lo primero, y creo que es bien importante de señalar que al menos en muchas audiencias, en muchas conversaciones, en distintas discusiones con actores sindicales, este es un problema que existe y que hay que tratar de abordar. Por lo menos el juicio del Ejecutivo busca hacerse cargo de una situación que ocurre en la realidad, y en ese sentido a nosotros es bien importante y creemos que sería bien relevante también, por ejemplo, escuchar la opinión de la Dirección del Trabajo en estas materias, ya que también son los que velan por el cumplimiento de los derechos fundamentales, en este caso el derecho fundamental a la libertad sindical, dado que, y por lo tanto este proyecto lo que busca hacerse cargo de ese dilema. Eso es lo primero que hay que señalar. A nuestro juicio, efectivamente, esto con independencia de los tiempos que demoran los tribunales en sancionar, sí nos parece que el solo hecho de elevar la causal ante el tribunal laboral respecto a que se han cometido injurias y a partir de eso abrir un proceso de desafuero genera muchas veces un incentivo a que se use de manera excesiva y por lo tanto puede generar un desestímulo a la actividad sindical. Y en ese contexto nos parece que es un tema que hay que resolver, que es un poco la observación que hacía tanto el senador Walker como Galilea respecto al primer punto. Y el segundo, por supuesto, como Ejecutivo abierto a discutir para precisar, evidentemente, si es que hay que hacer más preciso el mecanismo a través del cual se va a considerar como práctica antisindical este hecho, lo podemos abordar, pero sí nos parece importante que en la medida que se reconoce que esto puede generar un desincentivo a la práctica sindical y por lo tanto se busca establecer un mecanismo más estricto para poder ocupar esa causal para un proceso de desafuero. Por otra parte, su uso
no apegado a la norma también que se pueda reconocer como una práctica antisindical. Podemos precisarlo, se puede establecer algunas de las preocupaciones que plantea don Francisco del Río, nos parece que pueden ser atingentes, pero lo importante es que podamos establecerlo para nosotros como determinado como práctica antisindical. Así que en ese sentido nos parece importante que se escuchen distintas voces. Segundo, disposición a conversar para poder ir viendo si hay algunos puntos donde se puede ir ajustando este proyecto, pero para nosotros lo más relevante es poder hacernos cargo de esta situación, entregarles mayores certezas a los dirigentes sindicales y por lo tanto evitar que en los casos que esto puede haber llevado a una práctica antisindical finalmente no ocurran como tales. Eso es lo que busca el espíritu original del proyecto. En ese sentido nosotros como Ejecutivo lo indicamos, es parte de la discusión que se dio en la Cámara, de hecho con los propios parlamentarios de oposición, y por lo tanto nos parece que este es un proyecto que efectivamente si hay que tomarse un mayor tiempo para poderles discutir es importante, pero sí a nosotros nos interesa poder marcar el punto que se quiere resolver para que así también concentremos nuestras energías en enfocarnos en aquello. Entonces, desde luego, acusamos recibo de las invitaciones que hay que cursar, por cierto, a los dirigentes y tal vez en ese sentido una propuesta también al Ejecutivo. Cuando hay la presentación de estos proyectos, es interesante que ustedes se hagan acompañar también por quienes creen puedan ser un aporte, digamos, inmediato antes de estar citándolo, digamos, o sea, para que nos pudieran aclarar efectivamente estos puntos y en esas presentaciones así avanzamos un poco también más rápido. Señor Galilea. Gracias, Presidenta. A propósito de las invitaciones, nosotros le vamos a hacer a la Secretaría algunas personas, pero ya que va a venir la dirección, la DT, Dirección del Trabajo, sería bueno pedirle estadística, o sea, que traiga la DT estadística de cuántas querellas o cuántos desafueros hay solicitados por injuria, qué causales se usan, o sea, cuáles son los puntos más conflictivos en la relación dirigente sindical con empresas que lleven finalmente a situaciones de desafuero. Yo creo que es muy útil tener esa de los últimos, no sé, 3 años, 2 años, 2 años enteros, o sea, no el 22 y el 21, que son años ya normalizados, creo, desde el punto de vista de pandemia, y quizás con una comparación previa, pues, antes, el 2019. Pero bueno, algo que nos dé sustento claro de qué estamos hablando y si estamos apuntando bien. Si es que hubiese otro punto que es más problemático en la relación, bueno, aprovechar de conocerlo. Quizás esa información, porque la Dirección del Trabajo llega hasta antes del tribunal, puede haber denuncias quizás, pero la Corporación Administrativa del Poder Judicial capaz que tenga la información adecuada que señala. Es que yo creo que es pertinente lo que señala el señor Galileo, o sea, el estado de situación y cuáles son las prácticas que hoy día se estilan y que por cierto deben haber cambiado en los últimos años. Este proyecto debe estar en discusión 3 años, 4 años atrás, no sé, el ingreso a la Cámara de Diputados, en donde efectivamente, obviamente, ¿cuántos años serán? 2021. Ya estamos en tabla, es decir, ¿pero ingresó el 2021? Sí, noviembre de 2021. Ah, no es tan antigua. No puede ser. Perfecto. Bueno, entonces, en ese sentido, ya que el plazo no es de ingreso, no es tan atrás, tener entonces información actualizada y qué funda, digamos, y además con mayor precisión, porque obviamente la casuística da para mucho, pueden haber muchos casos, pero en donde se han centrado probablemente las discusiones es algo que podemos, y recogemos lo que dice el director, el asesor, en el sentido de que pudiéramos también señalar la Corporación de Asistencia Administrativa del Poder Judicial, que también no oficio o que el director se haga de esos antecedentes para ver. Mandemos entonces al director del trabajo con esas consultas y que nos indique a dónde podemos recabar efectivamente esa información y si no direccionarlo a donde él estime y considere que es pertinente hacerlo. Perfecto. ¿Hay algo más que quieran agregar en relación a este tema?
ya este punto, porque tenemos un segundo punto de tabla. No sé si lo va a presentar usted también, subsecretario, de inmediato. Así alcanzamos y... Segundo punto, entonces, dar inicio al estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley 18.290 de tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Sí. Bien, por su intermedio, Presidenta, voy a tratar de hacer una presentación bien acotada, al menos para que quede ya la posición del Ejecutivo en la Comisión. Como este también es un proyecto de ley iniciado en una moción de los entonces diputados Sepúlveda, Jiménez, Saavedra y los actuales diputados Barrera y Soto, del 21 de noviembre del 2018, está en el segundo trámite constitucional en el Senado y pasa a Comisión de Trabajo y Previsión Social. Bueno, este es un proyecto que nos parece de suma relevancia, tanto por el problema que busca abordar, así como también porque esto está acompañado de múltiples situaciones de conocimiento público en cómo muchas veces trabajadores y trabajadoras se exponen a situaciones de violencia de parte de los usuarios. Así que si por un lado nosotros como Ejecutivo estamos avanzando en erradicar la violencia y el acoso laboral particularmente por razones de género, y eso nos ha llevado, y este Congreso así lo ha hecho, ha ratificado el convenio 190 de la OIT. Este proyecto busca fundamentalmente hacerse cargo de esta segunda forma de violencia, que es la llamada violencia externa, entendida como aquella ejercida por personas que no poseen una relación de trabajo directa con las víctimas, en este caso clientes, usuarios, la cual carece en nuestro país de una regulación específica, lo que dificulta su abordaje y medición, no pudiendo en muchos casos proteger debidamente a los y los trabajadores en caso de ocurrencia. Por otro lado, entendiendo que la violencia laboral externa constituye una problemática transversal en los hechos, ha adquirido una dimensión especialmente preocupante en el caso de los trabajadores de transporte, por ejemplo, en el caso de Metro, donde han ocurrido varios hechos de connotación pública, en el caso también de salud, donde también muchas veces los funcionarios y funcionarias, sobre todo los de la salud pública, se exponen también regularmente a situaciones de violencia, y por lo tanto este es un proyecto que busca hacerse cargo de una problemática bien importante y que además en muchos casos también se ha tomado la agenda pública. Compartiendo la inquietud contenida en este proyecto de ley por abarcar prevención y protección de la violencia externa, el Ejecutivo durante la tramitación legislativa en el primer trámite presentó también indicaciones en orden a reforzar esta iniciativa, compartiendo los objetivos originales, pero que requerían de indicaciones con el objeto de robustecer las medidas que en ellas se establecen. Entonces, en este sentido, en resumen, se aprobaron en primer trámite constitucional las siguientes medidas. Primero, el establecimiento explícito y concreto de la obligación del empleador de resguardar a sus trabajadores y trabajadoras en caso que sufran violencia externa, ampliando la obligación genérica que ya existe en nuestro Código Laboral en los artículos 184 y 184 bis que actualmente existen en el Código del Trabajo, lo que, por ejemplo, permite que un trabajador en caso de una situación de riesgo se pueda retirar del lugar de trabajo sin sufrir consecuencias laborales. Pero esto amplía y precisa algunos otros elementos. Y, en segundo lugar, la determinación de criterios mínimos que debe cumplir dicha obligación de protección para ser efectiva a través de la elaboración de una política o programa de prevención y mitigación de la violencia externa que contenga elementos, ¿ya? Eso también es bien importante porque este no es un proyecto que solamente busca hacerse cargo de la situación cuando ocurre, sino que también establecer algunas medidas preventivas y tener protocolos para poder saber cómo proceder en caso que se produzcan estas situaciones. Tercero, la obligación del empleador tomando conocimiento de hechos constitutivos de delitos ejecutados en el lugar de trabajo por terceros, ajenos a la relación laboral, que atente contra la vida, salud, integridad física o psíquica de los trabajadores, deberán ejercer la denuncia penal respectiva, acompañando los antecedentes probatorios que abran en su poder y digan relación con los hechos que originen la interposición. En este sentido se busca también que el empleador tenga un rol más activo en este proceso cuando estas situaciones ocurran, y la protección específica de trabajadores y trabajadoras del transporte público a través de la creación de un título que busca establecer la obligación de los empleadores de este rubro de tomar las medidas destinadas a proteger eficazmente la vida y la salud de las trabajadores y trabajadoras, que protejan a los conductores y conductoras de buses que presten servicios de transporte público. El 4. Sí.
este tipo de iniciativas toman especial relevancia, sobre todo considerando no solamente la ratificación del convenio 190 de la OIT, que apunta a violencia interna, sino que sobre todo considerando que nos encontramos actualmente en una revisión y actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que es elaborada a partir de la participación de empleadores y trabajadores y el gobierno, y por lo tanto también esta es una ley que también va a implicar también, cuando se incorporan materias de prevención, también seguir profundizando y enriqueciendo nuestra Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. Finalmente, en este segundo trámite constitucional volvemos a reforzar nuestro compromiso por lograr un ordenamiento jurídico que proteja eficazmente a los trabajadores y trabajadoras de Chile y la voluntad por parte de este gobierno de trabajar en la construcción del establecimiento de los principios del trabajo decente, sobre todo considerando, como ya he señalado, la reciente aprobación del convenio 190 de la OIT, correspondiendo a la violencia externa y su prevención y protección una medida necesaria para aquello. Eso, Presidenta. Muy bien, gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra respecto a esta presentación. Senadores Walker. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. En este tema, subsecretario, yo revisaría dos cosas. Uno, que es un asunto de cuantificar, en realidad no es esta obligación de poner cabinas de protección en todo el transporte. No sé qué pueda llegar a significar en la práctica, entonces me gustaría escuchar al mundo del transporte en esa materia, porque me parece que, como lo dice la ley, impone esto y puede ser exceptuado por el Ministerio. Sí, pero ese es un tema que me gustaría que revisáramos bien. Y lo segundo es esta obligación de los empleadores que, entendería yo, tienen ventas por más de 25.000 UF de proveer asistencia judicial para el caso de demandas civiles. No, tengo dudas de si eso corresponde o no corresponde. No, ahí hay temas de... Creo que hay muchas aristas que tenemos que revisar, pero lo dejo planteado, dada ahora son los dos temas que creo que debemos revisar con profundidad. Gracias, Presidenta. Muy bien, sí, yo creo que es importante ver el estado de situación actual, cómo se generan justamente este tipo de medidas. Yo creo que hay hoy día mucha consistencia en el fondo del proyecto en el sentido de generar medidas de protección y garantía a los trabajadores. Ahora, efectivamente, como se señala, en quién recae finalmente ese deber de protección, el que lleva a uno a pensar cómo colabora justamente en el Estado en esas medidas de protección. Por un lado, se abre cierto mecanismo importante a propósito de la acción, o más bien la proacción que debe tener el empleador respecto a cuando hay un derecho vulnerado, hay una garantía violentada, y en cómo se hace cargo justamente y cómo nos hacemos cargo frente a esa situación. Es decir, quién finalmente, por ejemplo, va a acudir al tribunal y quién va a costear el monto de a lo mejor presentar una demanda o una querella, etcétera. Yo no tengo claridad a la alusión que hacía el senador Galileo respecto al deber y la obligación de generar defensa en este aspecto de lo jurídico y quién finalmente, pero qué pasa con a lo mejor los otros estamentos o lugares de trabajo, entidades donde obviamente no tienen no cumplen ese requisito. Va a haber, digamos, una suerte de un deber de procurar, digamos, la garantía para acceder a aquello, y lo segundo en términos de recursos. O sea, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, en un establecimiento educacional que una manipuladora de alimentos, por ejemplo, no se le sea violentada? Cuando hay ahí recursos traspasados, cuando efectivamente hoy día, si uno mira a propósito de ese universo laboral que para mí es muy sensible, que es muy importante, donde hay mucho riesgo,
porque hay espacios que son sumamente pequeños en donde las manipuladoras tienen que llevar alto peso, tienen que circular. Hay seguridades que de verdad hoy día no se brindan. Hay muchas quemaduras, digamos, porque se tropiezan o porque hay que llevar un fondo con agua caliente, y etcétera. Entonces, ¿en quién decanta finalmente ese deber de cuidado y resguardo? Yo sé que esto tiene que ver con otro tipo de violencia, pero también el alcance cuando aquí dice violencia física o de otra índole. O sea, se generan ahí condiciones que para mi juicio también no garantizan seguridad en el empleo, ni en los estamentos, ni en los lugares de trabajo, y cuando el Estado tiene un rol muy activo en esa materia. Entonces, ¿qué alcance probablemente tiene esto? ¿Cómo se hace cargo? ¿Cómo en definitiva se monitorea? ¿Y cómo decanta finalmente en una debida protección y una garantía eficaz para poder finalmente cumplir el objetivo del proyecto? Eso como en términos bien generales. Yo sé que esto obviamente lo estamos viendo ahora, pero interesante también, y lo digo a propósito de los dos proyectos, vamos a revisar quiénes participaron, ¿cierto?, de las audiencias y quiénes participaron de la exposición en la Cámara de Diputados, para revisarla. Vamos a solicitar aquello, tal vez mirarla y repetir sin duda algunos expositores que sean interesantes y traerlos acá más allá de las propuestas que cada uno de los colegas pueda presentar. Y de la misma manera, como decía hace un rato, trabajarlo de manera conjunta estos dos proyectos me parece importante, dado las urgencias que tienen y bueno, también los tiempos que llevan tramitándose, pese que este es del 2021. También es interesante de pronto tener algunos de los autores o autoras de estos proyectos, por Zoom o por algo. Siempre hay también un enriquecimiento que se da respecto a quiénes son los promotores. Bueno, eso por mi parte, le dejo la palabra, subsecretario. Bueno, por su intermedio, Presidenta. Sí. Hoy día, perdón, subsecretario, usted hacía mención a los establecimientos de salud. Y efectivamente hoy día, no solo lo que vemos por las redes, sino los propios funcionarios sufren un alto nivel de tensión y de temor. Cuando viene un tercero, digamos, no del servicio que genera estos actos violentos, y muchas veces con resultados que son bien, obviamente, complejos y muy catastróficos en algunos casos. ¿Cómo está funcionando y cómo opera eso hoy día? ¿Qué análisis o qué diagnóstico tenemos? Porque efectivamente la ola de violencia ha sido muy mayor en los últimos tiempos. Incluso se alude mucho al tema post-pandemia, es decir, la gente quedó con una sensación de pronto de desencadenar ciertas energías, y así un poco se dice, lo he vivido y me lo han hecho saber en establecimientos educacionales, por ejemplo, sin duda, consultorios y otros lugares, incluso de los propios alumnos, donde ha crecido también la violencia respecto a los profesores. Bueno, no quiero estigmatizar, pero digamos, en los establecimientos educacionales sí ha habido la creciente inseguridad respecto a los funcionarios. Entonces, me interesaría saber también qué antecedentes actuales ustedes tienen de eso, cómo se está manejando y qué curso se le ha dado justamente a ese tipo, aunque no es efectivamente su cartera, pero en términos generales. Bien, por su intermedio, Presidenta, lo primero, efectivamente este es un proyecto que, si bien quedó como en los inicios como muy anclado a transporte, porque tiene un origen en una demanda de los trabajadores de Metro, y por lo tanto esa es como la moción original, y también de muchos audiencias con el mundo, sobre todo de la salud. Efectivamente, este es un proyecto que busca resguardar de la violencia externa al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en ese sentido, es un proyecto amplio y que tiene específicamente un apartado para transporte, ya que requería algunas modificaciones con algunos reglamentos y también incorporar algunos aspectos en la materia de transporte. De ahí que se ha llegado a esa redacción en particular en el caso de los trabajadores del transporte. Dicho eso, efectivamente, el hecho de no contar o de que los artículos del Código del Trabajo que permiten a los trabajadores, frente a ciertas situaciones de riesgo, tomar decisiones de manera unilateral, como es el conocido derecho a resistencia, que en caso de que un trabajador se encuentre en algún peligro inminente puede hacer abandono del lugar de trabajo sin que eso signifique una represalia. El grado de generalidad que tiene ese artículo, por un lado, pero segundo, la inexistencia de algunas medidas proactivas de parte de la empresa para, así como en materia de seguridad y salud en el trabajo,
efectivamente las empresas tienen que cumplir una serie de normas, exigencias, requerimientos, autorizaciones, justamente para no exponer a los trabajadores de esa manera. Aquí, entendiendo que hay un externo y por lo tanto esto no es propio de la relación laboral, entendíamos que al incorporar estos elementos se entregan más herramientas tanto en materia de prevención como de acompañamiento a los trabajadores para que justamente se puedan enfrentar situaciones que hoy día quedan un poco en la indefensión, o por lo menos donde no hay claridad respecto a cómo los trabajadores se pueden resguardar ante estas situaciones, que pueden ir desde situaciones de trabajadores de salud, pero en general uno lo puede ver en el retail, el comercio, es también regularmente donde muchas veces las cajeras se ven expuestas a situaciones, incluso guardias vigilantes, o sea, hay una situación en la cual se requiere una actualización que, claro, se visibilizó en los últimos años, pero que creemos que es una oportunidad justamente para avanzar en esa dirección. Entonces, el hecho de no contar con esta especificidad en la regulación genera esta suerte de indefensión o ausencia de herramientas para abordar este caso. Respecto a la pregunta que me hacía el senador Galilea respecto al transporte, nosotros entendíamos que dada porque además es un sector muy heterogéneo, que va desde, no sé, los servicios de buses de la región metropolitana, donde esto ya está resuelto hace varios años, hasta buses rurales, transporte de distintos, regulado, no regulado. Por lo tanto, entendíamos que dada esa heterogeneidad, no se podía especificar para cada uno de los casos cómo se abordarían cada uno de los sistemas. Por lo tanto, entendíamos que esta norma general, que quedaba resguardada por un reglamento donde estaba transporte y trabajo, y por lo tanto se iba a especificar a qué sectores específicamente, porque en algunos casos podía ser por materias económicas, en otros por temas de diseño, de tamaño, por el rol que juegan a veces algunos tipos de transporte en las zonas rurales. Era a partir de ese reglamento donde ese dilema iba a quedar subsanado. Por supuesto, como Ejecutivo siempre disponibles a precisar o abordar, pero nosotros al menos entendimos que en ese punto esa situación queda subsanada, porque fue un debate que de hecho que se dio en su momento. Y respecto a lo primero, tomo nota, creemos que es parte de las observaciones, es parte de los elementos de diálogo que tenemos que tener, pero aquí quiero insistir nuevamente como Ejecutivo, este es un proyecto que nosotros creemos que es bien importante de avanzar, de legislar. Hay un problema que creo que es reconocido transversalmente de que hoy día ocurre y que por lo tanto también es parte de las señales que tenemos que dar desde el Ministerio del Trabajo y desde las regulaciones laborales para también entregarle mayores herramientas de protección a nuestros trabajadores de la violencia externa. Pero vuelvo a reiterar la disposición siempre del Ejecutivo a poder dialogar estos proyectos, y por lo menos tomamos nota de las distintas observaciones que se hacen para poder ver si hay espacio de conversación. Bien, teníamos como tercer punto de la tabla una situación que íbamos a conocer y que me imagino abordan también en muchas de nuestras regiones, y que es justamente las tasas de desempleo que hoy día somos testigos. Sabemos que efectivamente se ha avanzado en materia de 40 horas, por cierto, el salario mínimo que se aprobó en la Cámara de Diputados, que yo creo que es muy importante. Fuimos parte de esa discusión conjunta como comisión y la Comisión de Hacienda en 2 semanas, si mal no recuerdo, en una semana completa con bastantes sesiones. Pero hoy día, obviamente, hay muchos trabajadores y trabajadoras en el mundo informal. Entonces, a mí me gustaría saber, subsecretario, si, bueno, a propósito de que mañana vamos a tener también una importante, sin duda, cuenta pública del presidente Boric, saber también si desde el Ministerio del Trabajo hay algunas medidas, algunas digamos, propuestas que están barajándose, sin perjuicio que a propósito el IFE laboral se termina, y etcétera. Entonces, de su voz, saber y conocer si hay algunos anuncios, no llamémosle anuncios, algunas noticias que puedan generar o alguna luz de lo que va a ocurrir a propósito de contener justamente, y en mi región en particular, sobre todo la región de Ñuble, somos la segunda, entiendo, con más alta tasa de desempleo. Entonces me interesa también conocer si nos puede señalar algo al respecto, que estaba contenido en la tabla también para la cual fue convocado. Anticipe algunas cosas si es posible. No, tiene la palabra el subsecretario. El que hace los anuncios, así que... Pero sí me puedo remitir a cuestiones que estamos haciendo y que efectivamente... Hay, yo diría que una cosa importante en la discusión en materias de fuerza de trabajo, participación, informalidad, hay que distinguir entre las herramientas de política pública que han sido diseñadas tanto del gobierno anterior como este para enfrentar
la situación que vivimos durante la pandemia, que es una situación conocida y para la cual se han ido también recuperando ciertos valores, tamaños y realidades que teníamos previo a la pandemia, que tienen que ver sobre todo con el tamaño de la fuerza laboral, que ya alcanzó alrededor de los 9,8 millones de personas y ya volvimos a tamaños de ocupación del orden de los 9 millones de personas, que eso da cuenta también de dos cuestiones, que ya en términos de mercado laboral y la situación que se vio durante la pandemia se ha recuperado, de aspectos que más bien tienen que ver con características más estructurales del mercado laboral, como tienen que ver con la informalidad, que se ha mantenido en sus niveles históricos. Esto también es bien importante señalar. Algunas veces se señala de que han habido aumentos de la informalidad, se ha mantenido en tasas del orden del 27%, que es más bien más próximo a la cota inferior de tasas de informalidad que ha tenido Chile en los últimos años, pero sí también otra cosa bien importante señalar, que la informalidad en Chile mayoritariamente pasa por los trabajadores cuenta propia, más que los asalariados informales que coloquialmente se conocen como trabajadores en negro, que son del orden del 16%. Ese otro 84% restante son trabajadores informales también, en general trabajadores cuenta propia, que hoy día se encuentran en situaciones de informalidad. Ahora, dicho eso, nosotros por un lado tenemos desplegadas todo lo que han sido las políticas de extensión del IFE laboral y el subsidio Protege, que han tenido como objetivo básicamente estimular la participación de las personas que se habían retirado del mercado del trabajo y que hoy día vuelven, y por lo tanto es una herramienta que ha sido eficaz en términos de estimular la participación de las personas en el mercado laboral. Y por otro lado, nosotros estamos también, que esto también fue fruto de algunas discusiones e iniciativas que hubieron en la Cámara respecto a una etapa de evaluación que ya estamos finalizando sobre los esquemas de subsidios laborales permanentes que tiene el país, que son el subsidio al empleo joven, el bono trabajo mujer, que a nuestro juicio se pensaron para un esquema de mercado laboral que hace bastantes años atrás, y como lo hemos señalado tanto en montos, coberturas y los mecanismos específicos que se tienen, van a requerir de modificaciones. Sin embargo, hay que señalar que tanto el SEG como el BTM, el bono trabajo mujer, como el subsidio de empleo joven, son subsidios que dependen de proyectos de ley, o sea, de leyes, pero además que están los montos, las coberturas, las poblaciones objetivos, están todas definidas por ley. Entonces pasan este tipo de situaciones cuando se vienen muchas veces coyunturas más bien de empleo, que la rigidez de los instrumentos de subsidio no nos permite tener herramientas que permitan combinar lo que se hizo durante la pandemia y que se ha mantenido por lo menos hasta junio de este año, que es herramientas de incentivo a la participación laboral, pero poderlas combinar, que en su momento también eran los objetivos del SEG sobre todo y el BTM, con herramientas que estimulen la creación de puestos de trabajo en poblaciones que queramos insertar en el mercado laboral. Y eso requiere también avanzar en esquemas de subsidios que incorporen herramientas tanto de subsidio al trabajador como también subsidio al empleador. Eso es bien importante señalar, porque eso permite, cuando ya estamos en un momento en que el problema no está tanto en que personas salgan a buscar trabajo, sino que a que las empresas puedan crear un nuevo puesto de trabajo. Entonces, cuando estamos ante esa situación, que es más próxima a la que estamos hoy día, se requieren de herramientas que incorporen subsidios tanto al trabajador como al empleador por un tiempo determinado y que generen la posibilidad de que se cree este nuevo puesto de trabajo, obviamente formal. Entonces, en lo que sí hemos estado trabajando y que esperamos ya durante el segundo semestre poder ingresar con proyectos de leyes relativos a la modificación a los esquemas de subsidio, que son las herramientas permanentes que tenemos en el Estado para poder fomentar tanto la participación como la creación de nuevos puestos de trabajo. Adicionalmente, y esto creo que también es bien importante que se dé a conocer, nosotros para la situación de los incendios que se dieron en las regiones de Ñuble, Biobío y en la Araucanía, también afrontamos la situación de desempleo que puede ser temporal, pero también eventualmente puede ser de orden más estructural. Nos concentramos en dos lineamientos. Una línea que está más enfocada a empleos de emergencia, que estaban asociados sobre todo a trabajos vinculados a CONAF, y que da lugar también a la posibilidad de hacer una serie de trabajos de remoción de escombros, de realización de cortafuegos, que las propias familias tengan herramientas para alivianar la situación que tienen en sus barrios, y en eso se asignaron en las 3 regiones del país un total de 1.000 cupos de CONAF que van a estar destinados en esas tareas por un periodo de 3 meses.
Y por el otro lado, que esta es la medida más importante, es que se van a destinar alrededor de 14.000 millones de pesos, tanto para las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, con un subsidio orientado a las empresas de menor tamaño, que van a tener, por un lado, un subsidio a la empresa y, por otro lado, un subsidio al trabajador. Y con una mayor bonificación, tanto aquellas empresas que creen puestos de trabajo para mujeres y jóvenes, que va a ser un incentivo adicional porque son los dos grupos que hoy día tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral. Con esta herramienta, nosotros lo que esperamos es entregar, o sea, vamos a generar una herramienta que va a permitir a esta empresa, y particularmente de Ñuble, Biobío y Araucanía, que se vieron... ¿A cargo de qué entidad va a estar cargo esos recursos? Esto fue parte de los anuncios que se hicieron en la región, y esto, a diferencia de los subsidios tradicionales, esto está anclado en el decreto 28, que es un decreto que le permite al Ministerio del Trabajo y Previsión Social entregar subsidios al empleo en determinadas situaciones de emergencia. Por ahí, por ejemplo, se ejecutan los IFES laborales, los subsidios protege, en su momento lo que fue en el gobierno anterior el contrata y otros subsidios, así como también estos subsidios que los podemos activar cuando se generan situaciones de emergencia. Y estos subsidios se postulan a través del propio CENSE, como es el IFE laboral y el subsidio protege. Las empresas, en este caso, que se encuentren en esta situación y que puedan quieran postular, hay un mecanismo. Este subsidio ya se va a empezar a poder tramitar ya desde el mes de junio, y por lo tanto ya las empresas van a poder cubrir este subsidio que les va a permitir esta cobertura de 3 meses. Por lo tanto, ya desde junio ya está todo el sistema funcionando para que las empresas puedan postular de estas 3 regiones y acceder a las bonificaciones tanto de la empresa como del trabajador. Esto tiene un impacto bien relevante, ya que los montos que hemos destinado estimamos que van a poder acompañar la magnitud de lo que significó los incendios, pero este es un subsidio que está orientado a la reactivación, ya que no es solamente a empresas, como ocurría en otros modelos, empresas que hayan tenido algún tipo de siniestro, sino que todas las empresas que cumplen las características de pequeña y mediana empresa van a poder postular a los subsidios. Esta es una herramienta que va a estar operando en estas 3 regiones durante el segundo semestre y, por lo tanto, esperamos que tengan un efecto proactivo en términos de asociado también a las herramientas de reconstrucción, de vivienda y otras, pero esta es una herramienta que va específicamente destinada a las empresas de menor tamaño, en las regiones que han tenido la afectación por los incendios, y además con un incentivo que es un poco lo que estaba comentando al comienzo, es un subsidio que está orientado fundamentalmente a la contratación, y por lo tanto la empresa como el empleador van a recibir una bonificación, y esto les va a permitir ante estos nuevos puestos de trabajo poder tener una herramienta que los acompañe durante este segundo semestre. Eso es lo que puedo informar, y por supuesto les puedo dejar todas las estadísticas más particulares, las podría comentar, pero les puedo dejar aquí toda la información relativa tanto al esquema de subsidios como también a las estadísticas como bien señalaba la senadora de Ñuble, ya que ahí es una de las regiones que tiene situaciones de afectación de empleo importantes. Sí, yo le pediría, a propósito que está destinado a otras regiones, me imagino Biobío, Ñuble y Araucanía, de poder direccionar a lo mejor la información de manera más precisa desde CENSE, que entiendo que está a cargo del programa, para poder tenerlo y contar con ella acá y enviarlo y socializarlo. Eso. Bueno, agradecemos entonces las intervenciones, nos quedamos con la tarea de convocar para la próxima semana, ¿cierto? Vamos a presentarles y vamos a convocar a los que ya se han mencionado, vamos a revisar la lista de lo que se discutió a propósito de los proyectos en la Cámara, y desde luego queda convocado, ¿cierto?, el Ministerio, y ojalá la ministra para que pueda pueda asistir. Y agradecemos entonces, subsecretario, a los estimados colegas, y les quedamos al pendiente también respecto a la fecha de la sesión, que estimo podría ser el lunes, y si no, modificación de horario para el próximo miércoles y comenzar un poco más temprano y recibir a los que han solicitado los colegas poder ser invitados. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, agradecemos al subsecretario Bocardo, al senador Galilea, a don Francisco del Río y a los asesores también del Ministerio y, por supuesto, a nuestra Secretaría. Sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.